Bien, pues buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a la sesión del 16 de julio de 2020. Estamos prácticamente ya en la sesión número 8 de las 10 que les solicité. Y en esta sesión específicamente estaremos hablando acerca de lo que es la libertad, el problema de la libertad. Si ustedes recuerdan, en algún momento específicamente en la primera sesión, yo les hablaba de que en las ciencias sociales, eh, eh, ay, no, ¿cómo se llaman? Ay, perdón, Preci. En las ciencias sociales tienen que repensarse en medio de la gran eh, crisis que estamos viviendo, y obviamente dentro de esas crisis lo que implicaría la pandemia, y obviamente pues todo lo que se nos ha venido derivando de esa nueva situación, una situación novedosa para nuestro siglo, pero no novedosa para la humanidad. Y sin embargo, bueno, pues esto ha generado toda una serie de transformaciones impresionantes. Entonces, en esta presentación, ya no sé si la recuerdan, es la primera. Yo les comentaba que si bien es cierto el mundo ha cambiado en las distintas áreas de lo político, lo económico, lo social y lo cultural, pues precisamente por estos cambios que hemos estado visibilizando en la realidad contemporánea, es muy importante que las ciencias sociales aprendan a pensar la realidad como una vorágine, es decir, como un movimiento que nos viene de algún modo cambiando prácticamente todas las estructuras de la realidad, y nos va cambiando prácticamente todos nuestros referentes de explicación. Las viejas teorías tienen ahora que buscar una nueva forma de replantearse, y aquí está precisamente la que yo quiero que vean. Yo les comentaba que las ciencias sociales tienen la misión de hacer comprensible el mundo, y eso implica una tarea constante de reinterpretar el mundo, de reteorizar la realidad y de repensar la libertad. Y bueno, de algún modo lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores, en las 7 anteriores, pues son algunos de las categorías que pudieran ser base para esa reteorización de la realidad. Por supuesto que con ustedes solamente estamos trabajando un marco teórico muy limitado por la dinámica y la naturaleza de este semestre y de esta materia, pero pues obviamente que hay mucho más que hacer dentro de esta tarea de las ciencias sociales, que tienen que reteorizar la realidad. Y finalmente, también les comentaba, como una parte importante que las ciencias sociales tienen que aportar al mundo, es esta tarea de repensar la libertad. Eh, Porque finalmente la libertad es una de las cualidades propias que, aunque están definidas básicamente por nuestros derechos constitucionales, tienen que ser retomadas y repensadas constantemente, porque como ya lo han anunciado algunos autores, la libertad es, digamos, una, una cualidad que se tiene que ir reconstruyendo constantemente. No podemos decir que alcanzamos la libertad y ya la tenemos de ahí y para siempre. Las libertades pueden perderse, incluso aún sin saber que hemos dejado de ser libres. Y esa es la parte importante. Entonces, en esta sesión vamos a abordar este tema, que a lo mejor no va a aparecer. Este es el único tema que no aparece reflejado en nuestro mapa de pensar. Es decir, cuando nosotros pensamos, aplicamos técnicamente esta herramienta, aquí no hay absolutamente nada que nos lleve a decir, ¿y qué tan libres son? Por supuesto que eso sería una pregunta muy difícil de contestar en un análisis social de este tipo, ¿no? Por lo menos el que yo pretendo que ustedes puedan realizar en una primera instancia y en un primer acercamiento. Entonces, en todo este mapa mental no hay una noción de la libertad,
y sin embargo, para mí es uno de los temas más importantes. Hoy por hoy, en este mundo pandémico y el mundo pospandémico que se nos adviene, el problema de la libertad tiene que ser nuevamente repensado y replanteado, porque no vaya a ser que el miedo a las condiciones de inseguridad que tanto la pandemia como el terrorismo, como el narcotráfico están generando, no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo, pudiera llevarnos al error político de empeñar nuestra libertad solamente para obtener un poco de seguridad. Y eso es lo que realmente ha estado sucediendo en muchos lugares del mundo. Y algunos autores, como Zygmunt Bauman, vislumbraron, antes de morir, por supuesto, vislumbraron el posible advenimiento de nuevas sociedades de control fascistas o neofascistas que están prácticamente aquí, a la vuelta de la esquina. Si nosotros pensamos en el triunfo de Bolsonaro en Brasil o pensamos en el triunfo de Trump en Estados Unidos, o pensamos en la vuelta de la derecha en Inglaterra y la salida de Inglaterra de la comunidad europea, de la Unión Europea, con este famoso Brexit, bueno, pues estamos pensando en que la extrema derecha se está reposicionando políticamente y esto obviamente tiene sus riesgos con respecto al problema de la libertad. Por esta razón, es que decidí que era importante que la última sesión teórica que estuviera con ustedes tuviera que hablar justamente sobre esta problemática. Entonces, pues vámonos a una serie de premisas que quiero considerar con ustedes. Para eso vamos a trabajar un pequeño pizarroncito y pues vamos a hablar acerca de este concepto, la libertad. ¿Sí? Así rápidamente, alguno de ustedes que me pudiera decir qué entiende por libertad. No se peleen, ¿eh? Recuerden que esto es abierto, democrático. Alguien, así libremente, es así, sin hacer ninguna mención, porque yo tengo, por ejemplo, aquí ya a 66 personas, 67 ya. Entonces, bueno, de 67 personas, a ver, Benigno, gracias Benigno, te escuchamos. Sí, Benigno, te escuchamos, tienes la mano levantada. ¿Qué es la libertad, profe? Sí, así es, exactamente. Pues yo diría que la libertad es el hecho de poder realizar o pensar de acuerdo a tu criterio, Okay. o un criterio propio sin que sea intervenido o sin que haya intervención de agentes externos. Ok, perfecto. Entonces, fíjense en la definición que nos da el compañero, hay por lo menos tres cosas importantes. La primera es la no intervención de sujetos externos y segundo, a las decisiones internas que deben estar basadas en un criterio personal. Entonces, una persona que actúa libremente es una persona que decide cómo actuar sin la coerción o la participación de elementos, digamos, externos a su propia decisión. Ok, esta es una definición interesante. No sé si existiera otra por ahí más. Una más, solamente. Recuerden que no tenemos hoy mucho tiempo. Entonces, una más. Levanten la mano, recuerden que pueden levantar la mano y abrir su micrófono. Muchas gracias, compañero. Muy atinada tu intervención. Ahorita vamos a ver cuáles son los elementos que no compartiríamos con esa definición de libertad, porque lamentablemente en la interacción humana prácticamente siempre estaremos coaccionados por la presencia del otro. Y entonces eso va a traer ciertos límites tanto en la decisión como en la acción. Pero ahorita lo checamos. ¿Alguien más?
Ya tenemos 72 personas. ¿Alguien más que quiera emitir una opinión? Solamente uno más. Francisco Javier Chávez. Gracias, Chávez. Buenos días, profesor. Buenos días. Yo creo que libertad es poder expresar tu opinión o cualquier sentir que quieras hacer saber a los demás, siempre y cuando lo ejerzas con derecho, o sea, sin sobrepasar como ofender a los Claro, demás con la claro. opinión. Perfecto. Me parece muy acertada también tu opinión, Francisco. Gracias. Finalmente, esta definición de libertad se acerca un poco más a la idea que yo les estaba comentando con respecto a la presencia siempre del otro en nuestra existencia. La idea de que no existan elementos que intervengan en nuestras decisiones, por supuesto que es parte del concepto de la libertad que hemos ido construyendo, pero lo cierto es que nuestra libertad tiene un límite y ese límite siempre estará vinculado con la libertad del otro. Lo que nos dice Francisco es que no existe la posibilidad de actuar tan libremente si esto implica infringir la libertad y obviamente los límites del otro. Esta parte me parece que es muy importante para poder entender el concepto de libertad que hoy vamos a ver. Entonces, regresemos a nuestro pizarrón. Si hubiera, por favor, voy a pedirle a alguien, ¿a quién será? Lucila, ¿estás ahí? Lucila, ¿me puedes ayudar en algo? Lucila a la 1, Lucila a las 2, Lucila a las 3. Ok, gracias, Lucila. Oye, Lucila, ¿me puedes ayudar en algo durante esta clase? Es algo muy sencillo. Como yo tengo que salir de esta pantalla para irme a las otras pantallas, ya no puedo saber si alguien tiene la mano levantada para participar. Si tú no, me ayudaras precisamente diciéndome, profe, ahí hay alguien que, por ejemplo, ahorita ya levantó la mano Benigno, ¿sí? Lo siento, sin querer la presioné. Ok, está bien, gracias, Benigno. Entonces, que tú me dijeras, profe, hay alguien con la mano levantada y entonces yo ya regreso a la pantalla de Teams. ¿Te parece? ¿Me puedes ayudar con eso? Gracias, Lucila. Gracias, qué amable. Bueno, entonces regresamos a nuestra pizarra. Bueno, miren, hay varios principios de lo que define la libertad. Permítame un segundo. Permítame, tantito. Perdón, una llamada inoportuna. Entonces, regresamos otra vez aquí. Cuando nosotros estamos hablando del concepto de libertad, normalmente tenemos la idea de que es una acción sin restricciones. De tal modo, entonces, que cuando uno alcanza estos niveles de libertad, uno puede actuar sin ninguna restricción. Esa es la primera idea, ¿no? La otra idea que por cierto es muy popular hoy es que la libertad es un asunto de decisión, de decisiones individuales, ¿sí? De decisiones individuales. Perdón, aquí está mal escrito decisión, ahí está, de decisiones individuales.
¿Por qué digo que es muy famosa? Bueno, porque esta definición de libertad está directamente vinculada con las concepciones de estos libros de superación personal, en lo que dice que incluso puede ser libre estando encadenado en una cárcel, ¿no? Por supuesto que este es un punto de vista que es demasiado sencillo como para poder nosotros siquiera tomarle atención y dedicación. Por supuesto que esto es completamente falso. La libertad no es asunto de decisiones individuales. Tú no eres más libre simplemente porque quieres ser más libre. La libertad, de algún modo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, está directamente vinculada con las decisiones colectivas, con las decisiones del otro, con las decisiones coactivas. Pero bueno, sigamos con esta idea. La libertad, dicen, es un asunto de decisiones individuales y por supuesto nosotros estaríamos un poquito en desacuerdo también con esta idea de que la libertad es una acción sin restricciones. Sin llegar al uso de los conceptos, digamos, de virtud teórica, hay gente que diría que la acción sin restricciones no es libertad, sino libertinaje. A mí no me gusta la palabra porque tiene una connotación moral muy bien definida y por supuesto coactiva, pero bueno, finalmente se utiliza, ¿no? Entonces, no, ni esta ni esta. O sea, la libertad no es una acción sin restricciones y la libertad no es un asunto de decisiones individuales. Aunque en nuestra sociedad contemporánea nos han enseñado precisamente que la libertad se restringe, y esto es algo muy importante, se restringe a la acción de decidir. Es decir, yo soy libre porque tengo la capacidad de decidir lo que yo quiero para mí, sin tener que recurrir a otro más, ¿no? Entonces, yo soy libre porque decido a qué partido político votar, porque decido qué marca de shampoo usar, porque decido a qué hora, en qué carrera voy a estudiar, a qué mercado laboral me voy a integrar. Es decir, pareciera ser que esta cuestión de la acción de decidir se convierte en uno de los elementos fundamentales de lo que hoy sería la definición de libertad. Si la libertad fuera la decisión, la acción de decidir, entonces, en efecto, pues tú puedes decidir estar o no estar hoy en esta clase, tú puedes decidir qué novia o novio tener, tú puedes decidir qué color de cabello puedes pintarte, tú puedes decidir incluso qué tipo de sexualidad quieres experimentar y eso sería tu libertad. Entonces, si se dan cuenta, estas tres definiciones pudieran parecer muy interesantes, pero tienen algunas limitaciones que a mí me gustaría discutir con ustedes. ¿Y cuáles son esas limitaciones? En primer lugar, vamos a poner esto por acá de este lado. Okay. En primer lugar, a la primera definición, vamos a anteponerle algo. O sea, no podemos aceptarla tan tácitamente porque tiene sus contras. Y sus contras, ¿dónde está? Aquí está. Y su contra de la acción, de pensar que la acción, que la libertad es una acción sin restricciones, es porque normalmente, colectivamente, lo social se define en sus restricciones. Cuando nosotros hablábamos en las primeras sesiones sobre el problema de la represión, del sistema de represión que existe entre el yo, el ello y el super yo, cuando veíamos a Sigmund Freud para hablar acerca de la personalidad de este choque de trenes, obviamente esa teoría nos está diciendo que siempre habrá un elemento de restricción a mi deseo.
Si mi deseo es ir y besar a mi vecina, por supuesto, ese podría ser un deseo y no habría definitivamente nada que me lo limitara, pues la respuesta es no. Hay una restricción y la restricción es que quizás sea casada y eso significa entonces que hay un contrato matrimonial al que yo debería de respetar. Segundo, a lo mejor la restricción es que para poder besarla, a pesar de que estuviera casada, tendría que haber un proceso de seducción, lo cual implica la construcción de relaciones de amaciato, y eso implica obviamente otro nivel de restricciones. Yo no puedo ir y simplemente besar a mi vecina porque me arriesgo a la bofetada, me arriesgo al balazo del marido, me arriesgo a muchas cosas, ¿no? Entonces, mi acción no es tan libre como yo pensara. Y si lo pensamos, y si esto lo aplicamos a cualquier esfera de nuestra realidad, nos daríamos cuenta que prácticamente todas nuestras acciones tienen una restricción. Todas, absolutamente todas. Entonces, ¿y de dónde deriva la restricción? Bueno, podríamos nosotros recuperar esa primera sesión, esa primera, no, ¿dónde fue donde vimos eso? A ver, fue en Pandemonium 3, decisión, acción, creo que fue en el de poder. A ver, déjenme ver si es aquí. Si nosotros viéramos, estos son los campos de interacción, no antes, perdón. Se me fue, ¿dónde está? Creo que es en este, sí es en este. Entonces, yo ya les había comentado que prácticamente cualquier interacción, obviamente, nos llevaba a pensar que siempre hay algo que restringe, algo que limita nuestra acción, porque nuestra acción que va digamos, conducida por nuestra parte instintiva, el deseo de besar a mi vecina, por ejemplo, no lo haría, por supuesto, no hay vecina besable por acá, pero bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, el deseo de besar a mi vecina viene obviamente con un sistema de represión. ¿Y cuál es el sistema de represión? No estoy casado, no tengo ningún vínculo amoroso con ella, no la puedo seducir porque es casada, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier acción que yo quiera emitir que esté vinculado por el principio de la intencionalidad, del instinto del deseo, siempre tendrá un contrapeso, una restricción. Entonces, ya con este principio podemos entender lo que aquí estábamos comentando, ¿no? No hay acción sin restricciones. Todas las acciones, de algún modo, tienen una restricción particular acerca de lo que podemos o de lo que no podemos hacer. Entonces, en ese sentido, esta primera definición, pues obviamente, queda invalidada, porque no podríamos nosotros trascender la dimensión de la existencia del otro, ¿no? Porque tampoco quisiéramos que alguien trascendiera nuestra propia existencia. Bueno, esa es la primera. Y entonces, contra la idea de que la libertad es un asunto de decisiones individuales, bueno, pues también eso también tiene un referente muy semejante a esta cuestión. No hay, sí puedes decidir individualmente ciertas cosas, por supuesto, pero tu marco de decisiones siempre estará, digamos, vinculado a esto. Vamos a ponerlo de este modo, a ver si lo podemos visualizar un poco la idea que quiero plasmar. Todas las sociedades nos dan un marco de decisiones individuales, un marco de acción sin restricción, por supuesto, pero hay también un límite, es decir, mi decisión hacia cierta acción, ¿sí?, siempre va a encontrar estos marcos, estos límites, y obviamente estos límites tienen un sentido de ser, no son solamente colocados ahí arbitrariamente, sino que nos permiten, precisamente lo que nos diría Freud, nos permiten la sociabilidad. Entonces, claro, tú puedes decidir con quién casarte,
Tú puedes decidir ir a besar a tu vecino o a tu vecina. Tú puedes decidir qué shampoo utilizar. Por supuesto que ese es el marco donde tus decisiones individuales se pueden realizar. Pero si tú decides ser presidente de la República, como AMLO, le va a costar 20 y tantos años de su vida y va a tener que esperar la coyuntura social adecuada para que esa decisión individual pueda realizarse, pueda concretarse. Entonces, no es tan cierto que la libertad sea un asunto individual. Yo no puedo decidir ser libre simplemente porque sí. Tengo que decidir ser libre dentro de este marco social. Y si esta sociedad no me permite, porque sus marcos restrictivos, vamos a ponerlo aquí, sus marcos restrictivos no lo permiten, pues por supuesto entonces que se viene una lucha por la libertad, y la lucha por la libertad no es otra cosa más que el de ampliar. ¿Ampliamos qué? Pues obviamente ampliamos nuestro campo de interacción o nuestro campo de acción, pero no ampliamos o no rompemos los marcos restrictivos, solamente los hacemos más laxos, pero finalmente la libertad siempre será una negociación entre, siempre será una negociación entre nuestra decisión, por supuesto, y los marcos restrictivos que nos ofrece una sociedad. Entonces, sí, supongamos un ejemplo muy burdo, pero sí puede funcionar. Imagínense la vida homosexual en la época de los 50 en México, ¿sí? Pues obviamente que nadie puede decirse soy homosexual libremente en los años 50, ¿no? Y entonces su marco restrictivo de algún modo los colocaba en este nivel. Hoy en el 2020, pues ya puedes incluso decirlo abiertamente y decir, oigan, soy gay, y obviamente la sociedad ha abierto sus marcos restrictivos, pero no elimina la restricción. Lo único que hace es que permite que se introduzcan dentro de este marco colectivo mayores niveles de decisión individual, pero sigue habiendo elementos. Por eso es que hoy por hoy, por ejemplo, el movimiento lésbico, gay, transexual y todas las TTTI que por ahí andan sumándose a esta delimitación genérica, hoy tienen que luchar por su derecho a no solamente a adoptar niños, sino también y criar niños como parejas homoparentales, sino que también tienen que luchar porque el gobierno, el sistema público federal les reconozca el derecho de el derecho de la herencia, por ejemplo, hacia su pareja sentimental. Entonces, de hecho, incluso una persona homosexual, si quiere registrar a su esposo, a su pareja homosexual, en el sistema de seguridad pública, pues no se lo permiten porque no está marcado esta nueva estructura de familia homoparental en nuestros marcos legislativos. Si dentro de algunos años, esto es posible, entonces, obviamente, si dentro de algunos años es posible que las familias homoparentales puedan adoptar y puedan generar derechos a sus parejas, eso significará que habremos aumentado, ¿sí?, nuestros marcos restrictivos, es decir, nuestra capacidad de interacción dentro de una cierta lógica de decisiones, pero también pudiera ocurrir lo contrario, como de hecho ocurrió aquí en México cuando se permitió el aborto en la Ciudad de México. No sé si ustedes tengan esa noticia, pero mientras el Distrito Federal abrió la posibilidad de que las personas, las mujeres que tuvieran que abortar, pudieran tener el seguimiento médico profesional y legal en los hospitales en la Ciudad de México, en muchos otros lugares
se limitó esa restricción al condenar nuevamente constitucionalmente a el aborto como un asesinato. Entonces, esto es a lo que yo me refiero con la dinámica de restricción colectiva que sufre nuestro concepto de libertad y que sufren nuestras decisiones individuales. No, la libertad no es un asunto de decisiones individuales. Si nosotros queremos aumentar nuestro marco de restrictivo social, tendríamos que buscar otros tantos sujetos, otros tantos individuos que luchando en un marco común pudieran aperturar estos marcos restrictivos, pudieran hacerlos más amplios, pero obviamente eso no será en una situación de decisión. Yo, por ejemplo, me gustaría que este mundo cambiara, me gustaría que los gobiernos a nivel internacional, ahora con esta cuestión de la pandemia, pudieran socializar sus investigaciones con respecto a la vacuna contra el contra el COVID-19 y obviamente pues esa es una cuestión personal. Yo puedo sacar una serie de videos en YouTube, pero pues, será Álvaro Reyes Toski hablando en una cadena de YouTube acerca de que debería existir un derecho internacional que estableciera que aquel primer país que pudiera desarrollar la vacuna contra esta pandemia colectiva pudiera también ofrecer esa solución a todos los demás países libres y obviamente sin una taxación económica. Pero bueno, tendríamos que juntarnos un montón de gente para poder cambiar esta situación. Entonces, la libertad es algo que está vinculado básicamente con nuestras decisiones colectivas y, por supuesto, con el problema de las restricciones que nosotros sufrimos todos los días. Y bueno, nuevamente, ya para terminar esta primera parte, la cuestión de se restringe la acción a la acción de decidir. Yo creo que aquí hay una serie de elementos muy importantes. Toda acción que nosotros podamos realizar, toda acción y toda decisión que podamos nosotros tener siempre tendrá un horizonte de decisión. Es decir, si yo decido hoy salir del closet y decir que soy o no sé, homosexual, o soy ay, la connotación, bueno, que me gustan las dos, los hombres y las mujeres, es que soy bisexual. Ándale, gracias, se me fue la palabra. Bueno, esa es una decisión personal, sí es cierto, pero la puedo realizar, esta decisión personal, yo solamente la puedo realizar dentro de estos marcos que me permite la sociedad. Perdón, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Y se escucha un ruidito por ahí. Creo que es Anaí. Vamos a silenciar a Anaí. Perdón, Anaí, pero se escucha mucho el sonido. Ok, creo que ya. Perdón, regresamos acá. Entonces, mi acción de decidir siempre está limitado a este marco restrictivo también. Yo puedo decidir ciertas cosas, pero no puedo decidir otras tantas, porque está fuera de mi horizonte de decisión. Y precisamente esta es la parte importante de lo que yo quiero decir. La sociedad nos va a generar un horizonte de decisiones posibles. Ahí está. Y este horizonte, ay, perdón, otra vez, ahí está. Este horizonte es social y político.
yo puedo decidir por qué partido votar, pero siempre estará dentro de este horizonte social y político. Puedo votar por el PRI, puedo votar por el PAN, puedo votar por Morena, pero no puedo votar por Pedro Infante para presidente de la República, porque eso obviamente ni siquiera es políticamente aceptable, ¿no? Puedo desear desayunar hoy unas azucaritas de Kellogg's con leche y ponerle un montón de manzana, plátano y fresa y decir que ese es mi desayuno de tigre toño, ¿no? Pero básicamente esa decisión está dentro de un horizonte de una dieta global de alimentación en la cual nosotros normalmente nos alimentamos con cereales y dentro de esos cereales el trigo y dentro de esos cereales el arroz y con ese trigo y ese arroz hacemos sucaritas de Kellogg's, ¿no? Entonces, mi decisión siempre está de algún modo vinculada con un horizonte social y político. Bueno, pues entonces decidimos que la libertad no está de algún modo vinculada con estas situaciones de orden particular. Si bien es cierto, tienen sus connotaciones que les permiten de algún modo estar vinculados con el marco de lo social y de los marcos prohibitivos y restrictivos de lo social, pues lo cierto es que la acción la libertad siempre estará limitada, siempre tendrá un punto de llegada. Y obviamente ese punto de llegada está marcado por estos horizontes sociales y políticos que nosotros mismos hemos aceptado y legitimado. Si en algún momento se pudiera aperturar un poco más nuestros marcos de acción, eso significaría que en efecto nuestra libertad ha aumentado, no en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, y obviamente esto nos permitiría un mayor nivel de acción. Si tú vives con tu papá y tú vives con tu mamá, entonces te sujetas a las reglas de papá y mamá en este momento. Y si tú te vas de casa y empiezas a vivir tu vida independiente, entonces obviamente que tu marco de acción se amplía, pero no significa que sea ilimitado. Siempre tendrás el límite del otro, el límite de la restricción que te da, más bien que implica el derecho de la acción del tercero, lo que nos comentaba hace rato el compañero de una manera brillante. Bueno, entonces, ¿qué sí es la libertad? Bueno, la libertad consiste básicamente en un principio político. Es decir, la libertad no es un concepto abstracto, la libertad no es un concepto, digamos, emocional, que yo pueda ser libre a pesar de que esté encadenado en la mazmorra. Hay un libro por ahí, creo que se llama El Esclavo, no me acuerdo, la verdad es que es un libro muy malo, pero trata la historia de un sujeto que está en una mazmorra medieval, atado con las manos y colgado en la pared, ¿sí? Y resulta que el señor, pese a ello, puede salir todos los días, su espíritu sale y recorre el mundo y vive todas las aventuras. Y entonces ese hombre es libre. No es cierto. La libertad es un asunto de orden colectivo, es un asunto de orden público y obviamente es un asunto de orden político. De hecho, cuando nosotros hablamos de libertad, hablamos desde la perspectiva de lo político. No hay de otro modo. Cuando tú te liberas de las restricciones paternas, cuando te vas a vivir solo y te vuelves independiente, obviamente entras dentro de otra dinámica y te elimina cierto margen de autoridad formal de tus padres sobre tu vida. Ya puedes llegar después de las 11 de la noche, ¿no? Pero de todos modos sigue teniendo esos marcos restrictivos. Entonces, pues veamos un pequeño mapa que me gustaría que ustedes, más bien una pequeña línea del tiempo que me gustaría que ustedes visualizaran rápidamente. Esta línea del tiempo es realmente una línea mucho más grande. Son los últimos 1000 años de historia del mundo, básicamente tratando de entender cómo se ha ido desarrollando la historia occidental y cuáles han sido los principales momentos
trascendentales de esta historia, o por lo menos desde mi punto de vista. Y dentro de estas, me gustaría recordarles que hubo un tiempo donde las sociedades se desarrollaron bajo sistemas políticos y sistemas productivos muy bien delimitados, muy bien restringidos. Y precisamente las monarquías feudales, ¿sí?, llevaron a la creación de las monarquías autoritarias en pleno siglo XV. Estamos hablando de 1450, y obviamente todo este periodo del Renacimiento europeo, que va a llevar precisamente a varios elementos. Uno, el descubrimiento de América, que va a aperturar el mundo. Dos, la Reforma Protestante, que va a generar nuevas alternativas de religiosidad en la época del Renacimiento. Y después a una transformación muy interesante entre las monarquías autoritarias, las monarquías absolutas y las monarquías parlamentarias. Este paso entre las monarquías absolutas y las monarquías parlamentarias estuvieron marcadas por un pequeño acontecimiento político. Precisamente aquí lo tenemos. Quisiera colocarlo. Ándale, aquí está. En el año de 1650, Oliverio Cromwell levantó un movimiento en contra de Carlos I, que era uno de los sucesores de la corona inglesa, y básicamente lograron que Carlos I dimitiera en 1649 y se generara durante un periodo de más o menos 10 años esto que se le conocerá como la mancomunidad inglesa, que en realidad fue el primer vestigio de la república. La res pública significa el poder público, el poder en el pueblo, digámoslo así. Y entonces Oliverio Cromwell logra generar este periodo, 10 años solamente, de la mancomunidad inglesa, eliminando los sistemas monárquicos, por lo menos en aquel momento, y logra por primera vez establecer el principio de la libertad como un elemento político. Es decir, Cromwell no fue Cromwell, sino fue Cromwell y todo el pueblo inglés que lucharon en contra de la monarquía de Carlos I, y obviamente lograron su eliminación eventual por este periodo de 10 años. Este periodo, obviamente, de 10 años fue derrotado por Jacobo II, y a partir de ahí Inglaterra y prácticamente todos los países europeos tuvieron que reconocer la necesidad de incorporar al tercer estado, es decir, al pueblo, para poder establecer monarquías parlamentarias. Esta acción de Oliverio Cromwell no solamente generó el cambio de las monarquías absolutas, a las monarquías parlamentarias, sino que además de ello, inspiró esta experiencia inglesa, inspiró a otro pensador posterior, obviamente, lo tengo hasta acá arribota, que fue John Locke. John Locke, que vivió entre el año de 1632 y 1704, se dio cuenta de la importancia de ese pequeño, de esa década de republicanismo, y empezó a teorizar junto con los grandes ilustrados en Francia. Empezó a teorizar con respecto a la posibilidad de construir un nuevo régimen de libertades sin la corona, sin las monarquías, ya sean absolutas o parlamentarias, no importa, y empezar a buscar la posibilidad precisamente de que el pueblo retomase para sí el poder. Bueno, pues este John Locke va a influir en los pensadores de la Ilustración francesa, que seguramente pues, en sus clases de historia a ustedes les han señalado como prácticamente los fundadores teóricos de lo que es la democracia. Es decir, entre Oliverio Cromwell, lo voy a colocar aquí abajo, entre la experiencia de Oliverio Cromwell, la teorización de las libertades políticas de John Locke
y obviamente su influencia en pensadores como D'Alembert, Diderot, Voltaire, Rousseau y Montesquieu, se construyó un concepto de libertad, ¿sí? Que fue precisamente conocido como el liberalismo político, ¿sí? Y este principio de liberalismo político estaba basado en básicamente 5 principios de libertad. Ya voy a acabar. En 5 principios de libertad. Y esos principios de libertad son los siguientes. Ahora voy a mover por acá, esto acá arriba. Aquí está. Y entonces, esos 5 principios de libertad son los siguientes. La libertad de comercio. Primero. Es decir, no pido la libertad simplemente porque yo quiero ser libre. No, quiero una libertad de comercio. Una libertad de asociación. La libertad de culto. La libertad de prensa. Y por supuesto, la libertad de pensamiento. Ahí está. Estas 5 libertades que van a estar enarbolándose en contra de los sistemas monárquicos, pues básicamente son los que van a darle sentido a estos regímenes que hoy vivimos, que denominamos democracia. La democracia es un régimen de libertad porque precisamente se establece bajo el principio de que se debe de luchar constantemente, y no es una lucha que acabe, no es una lucha que termine y ya, de ahí para siempre seremos libres, no, la libertad es una acción constante, es una lucha constante, cotidiana, para seguir manteniendo estos principios de libertad. Y entonces, pues básicamente, esto es lo que hemos construido políticamente con el concepto de libertad. Bien, ¿qué pasa el día de hoy? ¿Qué pasa con nuestras libertades fundamentales? Con nuestra libertad de comercio, con nuestra libertad de asociación, con nuestra libertad de culto, con nuestra libertad de prensa, con nuestra libertad del pensamiento. De acuerdo a algunos autores, nos hemos acostumbrado tanto a pensar que somos libres que al final hemos empeñado estas libertades y, por supuesto, hemos empeñado el régimen político que se desprende precisamente de estas libertades. Es decir, a partir de que hemos permitido que se aperturen los grandes comercios y luego ahora en esta guerra comercial que tiene Estados Unidos contra China, contra Rusia, hemos permitido pues básicamente que esta libertad de comercio también se vea restringida, que nuestras libertades de asociación se vean restringidas. Hoy en esta pandemia ni siquiera nos podemos juntar con nuestros seres queridos para festejarlos en su cumpleaños o el Día de la Madre porque tenemos precisamente un problema de posible contagio. Nuestra libertad de culto, que hoy supuestamente está mucho más abierta, ya no solamente podemos ser católicos y protestantes, como en ese momento era la gran discusión, sino que ahora podemos ser muchas más cosas, incluso no creer, y nadie se va a meter contigo, pero esto ha llevado también a la eliminación precisamente de la posibilidad de pensar el futuro y del pensar el comunitas, es decir, la comunidad. Entonces también eso está en juego. Nuestra libertad de prensa, que hoy pareciera ser que está completamente abierta, pero sin el elemento de la restricción del derecho del tercero, lo cual hace de la prensa un elemento fundamental, un quinto poder, dicen por ahí, ¿sí? Y obviamente el problema de nuestra libertad de pensamiento. Entonces, lo que tenemos que nosotros hoy reflexionar es precisamente qué está pasando con esta libertad y qué tenemos nosotros que hacer con ella. Tenemos que seguir creyendo que somos libres o tenemos que seguir luchando por esta
estos elementos de la libertad, estos u otros, por supuesto. No necesariamente tenemos que pensar en un régimen democrático para poder sobrevivir como especie humana, pero lo que tengamos nosotros que construir dentro, en ese futuro que por supuesto les corresponde ya a ustedes, como generaciones jóvenes, pues es básicamente seguir luchando por la posibilidad de ser libre de manera colectiva, la posibilidad de no perder nuestros derechos, estos derechos que han costado infinidad de vidas e infinidad de tiempo. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, ya son casi las 10 de la mañana, me voy a dar solamente un pequeño espacio para si hay algún comentario o alguna pregunta, y como saben me tengo que retirar para entrar a mi curso de Teams, pues un poco para mejorar esta dinámica de clases que hasta esta sesión hemos hoy tenido. Bueno, pues no sé si haya más comentarios, si haya alguna participación. Abigail y Arturo, adelante, por favor. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Pues yo tengo una duda, bueno, respecto a lo que decía de la libertad de pensamiento y todo eso, ¿qué ocurre cuando digamos, discursos de odio son disfrazados como libertad de expresión? Pues es decir, que pueden tener discursos racistas, misóginos, machistas, lo que sea, pero se excusan diciendo que pues es pues libertad de expresión, ¿no? Así es. Hay una tergiversación de nuestra idea de la libertad. La idea, precisamente, esta que yo les colocaba como la primera, la cuestión de decir que yo puedo actuar sin restricciones. De hecho, los marcos legales que nos han generado estas luchas por la democracia, prácticamente todas las libertades que nos son signadas en las constituciones, siempre tienen un pequeño párrafo que es olvidado por prácticamente todos, y ese es que esta libertad tiene la restricción del derecho del tercero. Es decir, yo soy libre para comerciar lo que yo quiera sin que y ese límite es precisamente esta libertad de comercio tiene un límite, y ese límite es el derecho del otro. Pero en este caso uno diría, bueno, pues puedo comerciar todo, puedo hasta comerciar personas, puedo comerciar mujeres en el mercado negro, puedo comerciar órganos de niños. No, espérate, no, por supuesto que no puedes. ¿Por qué? Porque hay un derecho público, hay un interés público que tiene que ser salvaguardado, y precisamente ese sería el límite de esta libertad de comercio. Lo mismo ocurre con estas cosas. Por ejemplo, hay un movimiento que se está desarrollando en Europa que está pidiendo prácticamente que se permita la pedofilia. Claro, lo está pidiendo de otro modo. Está diciendo que los niños finalmente también son entidades sexuales, que también tendrían su derecho de decidir una sexualidad prepuberta, por ejemplo, y entonces habría que permitir que adultos y niños pudieran tener vínculos sexuales. Y por supuesto que esto ha generado un golpe profundo en Europa, y seguramente que esto va a llegar a nuestro país en algún momento, y la gran pregunta es si esto es así, si esto puede ser considerado como una posibilidad de la libertad, ¿no? Y lo que tú comentabas, la cuestión de los discursos de odio. El discurso de odio está basado en el principio de que yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? No, por supuesto que no. Siempre tenemos que entender que la libertad tiene una restricción, y esa restricción siempre es el derecho del otro. Entonces, por supuesto que ahí hay un problema, que ya son los vicios malentendidos de esta democracia, porque suponen que la libertad
es una acción sin restricciones. No. Por supuesto que habría que buscar el modo, de reconducir todos estos movimientos a ese principio básico. Lo que tú tengas que hacer tiene un límite con respecto del derecho de un tercero. Si tú rompes el derecho de ese tercero, entonces estás infringiendo la libertad y por lo tanto eres sujeto de algún tipo de coacción colectiva. Entonces eso tiene que regresar, porque si no se hace, entonces los feminicidios, entonces el racismo, entonces la violencia por diversidad sexual, todo eso va a seguir existiendo como si fueran principios de la libertad. Por supuesto que no lo son. No sé si haya contestado tu pregunta. ¿Había alguien más que tenía la mano levantada? ¿Quién era? Muchas gracias. Sí. Bueno, fue Abigail. ¿Alguien más tenía la mano levantada? No recuerdo quién fue. Levante la mano, por favor. Arturo, ok. Tengo una pregunta, pero ya son las 10 de la mañana. No sé si No te quiera... preocupes, no, sí, Realmente son dos preguntas. Una pregunta es de qué tiene que ver con la libertad, con la individualidad. Y la otra era como la que todo el mundo quiere preguntar, es sobre qué sabe usted respecto a la huelga. Ok. La primera la contesto del siguiente modo. Hay un principio de libertad individual, por supuesto. Tú tienes, por ejemplo, si tú te vas a la Constitución, tú encuentras la primera parte son derechos individuales, garantías individuales. Y esas garantías individuales, si tú las vas revisando una por una, te vas a encontrar siempre con la cuestión de que esa libertad, tú tienes, por ejemplo, derecho de transitar por todo el país. Ahí no hay ninguna restricción. El libre tránsito por todo el país. Bueno, sí, pero tu límite son las fronteras, ¿no? Tú no puedes pasarte. Bueno, Guatemala a lo mejor sí, pero Estados Unidos no te puedes pasar tan libremente. También la cuestión de tener un hogar, de tener un nombre, de tener, de ser salvaguardado por la ley en caso de algún tipo de infracción contra ti. O sea, el derecho individual está bien normativizado, pero obviamente, otra vez, el individuo no es ilimitado. De hecho, el límite siempre será el otro individuo que también está de algún modo cruzado, atravesado, hilvanado por ese mismo derecho, ¿sí? Pero precisamente porque está hilvanado a ese mismo derecho, entonces la presencia de ese otro individuo a mí me genera un límite a mi propia acción específica. Pero prácticamente todo el sistema democrático, que nosotros estamos viviendo, está basado bajo ese principio del derecho individual. Y ese derecho individual siempre tendrá normas, sanciones, vigilancias y castigos, ¿sí? Cuando alguien transgrede ese derecho individual, tiene que ser vigilado. Diría Michel Foucault, tiene que ser nuevamente disciplinado para que pueda mantenerse dentro de este orden social. Y si no se puede disciplinar, entonces pues viene la otra parte, ¿no? La vigilancia y luego el castigo. Y el castigo es la cárcel, es el manicomio, es el hospital, o incluso en algunos lugares es la muerte, ¿no? Pero eso está sancionado colectivamente en esos sistemas democráticos. Entonces, sí, prácticamente podemos decir que todo el derecho, Arturo, está basado en el principio de la individualidad, porque básicamente el capitalismo, las democracias contemporáneas están basadas bajo el principio del poder del individuo en su participación política a través de la emisión de un voto que puede elegir no solamente regímenes políticos, sino también regímenes jurídicos. Y ahí está básicamente plasmado esta situación. Si uno revisa a todos los pensadores de la Ilustración, Voltaire, Montesquieu, D'Alembert y todos ellos, tú te vas a dar cuenta que hay un principio colectivo democrático, de participación democrática, pero está basado en el principio del ciudadano. Y el ciudadano es el individuo que participa en la construcción de esos regímenes políticos y de esos regímenes legales. El individuo como tal es solamente una construcción abstracta. Realmente tendríamos que pensar en el individuo ciudadano que
de algún modo está cruzado, hilvanado por todos los derechos que se han generado y obviamente todas las obligaciones que esto también conlleva. Si yo tengo que respetarte a ti, Arturo, no es porque seas alumno de Chapingo, es porque eres un ser humano y eso me obligaría simplemente a respetarte porque eres un individuo. Por eso es que yo debería de respetarte, porque en nuestra carta magna y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha establecido formal y legalmente que por el solo hecho de nacer hombre, inmediatamente te haces acreedor a todos los derechos de orden colectivo. Por esa razón yo tengo que respetarte, ¿no? Pero eso no implica que individualmente, ya en la interacción individual, pudiera haber algún tipo de transgresión. Y por supuesto que esa transgresión está también restringida a marcos jurídicos. Ponte a pensar en el caso de las familias donde el hermano mayor, el tío, viola al niño de 6 años. Por supuesto que eso está más allá de la cuestión de la libertad, ¿no? Pero está sancionado, por supuesto. Y entonces si el niño, como entidad individual, hace una denuncia acerca de esa situación, el otro va a ser vigilado y va a ser castigado. Ese es un poquito el principio de cómo funcionan las cosas entre la ley, el derecho y el individuo. Y básicamente este es el principio de nuestro sistema democrático. En algún momento podríamos incluso hablar cómo se va construyendo este principio de individualidad, pero bueno, sería de pronto irnos más allá de lo que queremos realizar en este curso. ¿Y cómo va la huelga? Mal. Mal completamente, hay un problema muy grave de negociación. Parece ser que tanto la administración central como el sindicato han politizado bastante esto y entonces hay un montón de derechos por ahí, más bien de derechos violentados y por supuesto dentro de esas situaciones está en peligro incluso nuestra propia autonomía como universidad. Es decir, si esto se llegara a extender, va a ser preciso pues digamos una intervención pública que, bueno, afectaría el marco de la autonomía. Pero lo cierto es que, bueno, pues las negociaciones siguen estancadas, por supuesto, a veces por errores de la comisión negociadora de la universidad, es decir, de rectoría, y otras por el empecinamiento de los trabajadores. Hubo por ahí una posibilidad de que hubiera podido levantarse la huelga, porque bueno, finalmente ustedes saben que ha habido un montón de broncas al interior, robos, se han metido a los departamentos, hackearon, bueno, no hackearon, afectaron el sistema de cómputo de la universidad, lo cual nos ha metido en un terrible caos, incluso a los académicos y al sector administrativo de la universidad. Ha pasado tantas cosas que, bueno, lo que mucha gente está planteando es que se establezca una denuncia por daño patrimonial para que la huelga sea levantada por improcedencia, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahí estamos todavía estirando y aflojando, no vemos para cuándo, no hemos visto hasta este momento un para cuándo, porque también el Estado está limitado con la cuestión de las intervenciones, es decir, la pandemia hizo que el Estado se restringiera, bueno, el régimen gubernamental restringiera las acciones de las secretarías y entonces esto va mucho más lento de lo que podría haber sido en un proceso, pues digamos, normalizado, o por lo menos de la normalidad que teníamos antes del COVID. Entonces, no sabemos. Está muy, muy difícil. Lo que sí los consejos departamentales, por lo menos el de preparatoria, ya asumió la posibilidad de que podamos tener esta relación virtual para terminar este semestre y ver qué va a suceder en el próximo. Lo más seguro, porque eso es lo que estamos viendo como tendencia, es que el próximo semestre también sea de orden virtual. A mí me acaban de mandar, precisamente entró una llamada y un montón de mensajes, y me acaban de mandar los horarios del próximo semestre, pero no dicen
cómo va a ser, no dicen cuál es la modalidad, pero seguramente será de orden virtual. En la Universidad Autónoma del Estado de México, donde doy un par de cursos, también nos acaban de llegar en los horarios del próximo semestre y con la connotación de que nuestras clases serán de corte virtual. Yo creo que esa es la tendencia y seguramente vamos a estar metidos en esta dinámica. Ustedes todavía no pasan a licenciatura, pero pues imagínense si esto se extiende más tiempo, la universidad tendría que replantearse muchas cosas, incluyendo su sistema de enseñanza presencial para transitar hacia estos sistemas, y obviamente eso implica una transformación de todo lo que somos. Pero hasta ahora no hay nada todavía. No hay nada dicho y seguimos todavía en pandemia y seguimos todavía en huelga. Esto es lo que tenemos. Gracias, profe. Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima semana. Solamente ya para revisar en una o dos sesiones el asunto del mapa de pensar, para que ya vayan, digamos, sistematizando sus experiencias para el trabajo final. Muchas gracias, cuídense y hasta la próxima. Adiós, profe, cuídese. Bye. Bye.